Días, nuestro grupo es Astro y nuestra presentación es sobre el desafío de la implementación de la innovación tecnológica en las pymes del sector agrario, ubicada en la provincia de Cartago para elaborar una estrategia de mejoramiento. Los integrantes son Glenda Arias, Luis Campos y Jeremy Cuero, y mi persona, Fernanda Cisneros. En cuanto al objetivo general, nosotros proponemos analizar los obstáculos e impedimentos de la innovación tecnológica enfrentadas por las pymes del sector agrario en Cartago en términos de productividad, sostenibilidad y competitividad mediante una metodología mixta en la recolección de datos para desarrollar una estrategia integral que busque promover una adopción efectiva. En cuanto a los específicos, sería analizar los beneficios y desventajas de la innovación tecnológica en los términos de productividad, competitividad y sostenibilidad, analizar el impacto de factores como la disponibilidad de recursos financieros, la capacidad técnica del personal y la infraestructura tecnológica en la efectividad de la implementación y desarrollar una estrategia integral de mejoramiento y políticas dirigidas a la promoción de la implementación de las tecnologías a la agricultura tradicional de Costa Rica, mejorando los factores de competitividad, sostenibilidad y productividad. En cuanto a los términos de introducción, bueno, la adopción de tecnologías digitales es esencial como para que la competitividad de las pymes agrarias en Cartago de Costa Rica, que enfrentan como los desafíos de financieros, tecnológicos y regulatorios, el estudio va a ser como de nosotros, destaca la necesidad de capacitación y como apoyo gubernamental para superar estas barreras. Empresas como Agrocosta y Rimac son las que nos vamos a enfocar e intentan mejorar los procesos que enfrentan con limitaciones tanto de recursos y como la adopción a la resistencia al cambio. También buscaremos como la mejora de la infraestructura tecnológica y fomentar la colaboración, que son claves para impulsar como la adopción de nuevas tecnologías y mejoras de ese sector. Bueno, muy buenos días. En cuanto a la justificación, la elección del tema desafíos de la implementación de innovación tecnológica en las pymes del sector agrario, ubicadas en la provincia de Cartago para elaborar una estrategia de mejoramiento, básicamente se justifica debido a la relevancia estratégica y económica y social. Las pymes, como sabemos, las pymes agrarias son pilares esenciales de la economía, principalmente en la provincia de Cartago, y no solo por su contribución al empleo, sino también a la producción agrícola regional. Entonces, abordar los desafíos tecnológicos que enfrentan estas empresas es crucial para mejorar su productividad y la competitividad en un mercado tan globalizado en el que nos encontramos. Además, la agricultura está enfrentando desafíos significativos como es el cambio climático, las fluctuaciones que presenta el mercado, y esto requiere mantener innovaciones para optimizar los recursos y hacer una mejor gestión de los cultivos. Entonces, quiere decir que nuestro proyecto no solo aborda una necesidad crítica de modernización del Cartago, sino que también ofrece una oportunidad de aplicar resultados de esta investigación de manera directa y práctica. Entonces, todos esos hallazgos se podrían traducir a otras pymes. En cuanto al contenido capitulario, nuestro proyecto se divide en 4 fases. El primer capítulo, que son los beneficios y desventajas de la innovación tecnológica en los términos de productividad, competitividad y sostenibilidad. En esta parte se va a explicar lo que es la productividad, todos los beneficios y desventajas que hay en el área de la productividad, en el área de la competitividad y en el área de la sostenibilidad. En cuanto al capítulo 2, es basado en los factores como la disponibilidad de los recursos, la capacitación técnica del personal y la infraestructura tecnológica en la efectividad de la implementación de las estrategias de innovación tecnológica. Aquí se busca la disponibilidad de los recursos, qué se necesita para capacitar el personal, la infraestructura tecnológica y estrategias de innovación. En cuanto al capítulo 3, aquí ya principalmente lo que se brinda es el programa de capacitación adaptada, ese que le permite a uno identificar esos desafíos que están enfrentando y las estrategias que se deben de promover. Y en cuanto al capítulo 4, se brindarían las conclusiones y recomendaciones respectivas para las pymes. En cuanto a los alcances de esta investigación serán explorar y comprender las tecnologías emergentes aplicadas en el sector agrario. También se va a trabajar en la evaluación exhaustiva de la productividad de las pymes. También se analizará el impacto de las estrategias de innovaciones tecnológicas en las pymes. Y por último, el alcance geográfico y sectorial, que se basa principalmente en las empresas del sector agrario en la provincia de Cartago. En cuanto a las limitaciones, destacamos 4, de las cuales serían la rápida innovación,
es bastante complejo o complicado intentar tener la información al día en lo que se refiere a tecnología, ya que constantemente, día tras día, se va innovando la tecnología como tal. También la ubicación geográfica del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que esta investigación puede que no se esperen los mismos resultados dependiendo del sector, ya que Cartago cumple con unas condiciones distintas a las de diferentes sectores. En cuanto a recursos, la limitación tanto de tiempo como de recursos financieros son esenciales, ya que una investigación exhaustiva como esta requiere de un tiempo más prolongado que, según el curso que estamos llevando, nos limita a trabajarlo en un tiempo constante de 6 meses. Y la confidencialidad de algunas empresas en no transmitir la información que requiere simplemente algunas personas en específicas y que no se puede divulgar. Ahora en una aproximación al marco teórico, veríamos los antecedentes en donde pusimos tres que nos parecen esenciales. El primero es el de Arce Quesada, que es la innovación agroindustrial de componentes de tendencias y acciones. Este básicamente nos ofrece un marco conceptual sólido para la innovación en agroindustria y destaca la metodología de búsqueda de sistemas de información. En cuanto a antecedentes nacionales, está Rantes Mejías, innovación en las empresas del sector agropecuario en Costa Rica, donde este estudio compara la innovación en el sector agropecuario con los sectores manufactureros y de servicios en Costa Rica, que es como el porcentaje más grande de empresas que hay. Se identificaron áreas claves para las futuras investigaciones, que serían como los análisis intersensoriales, impactos de la innovación, políticas de promoción y superación de barreras e interacción con actores del sistema. También está el factor innovador en la agricultura de comunidades de Valenciana en España, donde este estudio es más sociológico y explora la actitud innovadora de los productores agrarios, destacando factores como el nivel de formación y la proximidad a zonas urbanas, donde se observa una asociación directa en cuanto al nivel de educación y la positividad ante la actitud innovadora. En cuanto a los conceptos, los más importantes son productividad, que es definida como la capacidad de producir una cantidad determinada de bienes con un conjunto específico de insumos. La eficiencia, que la definimos como minimizar la cantidad de recursos usados para alcanzar las metas establecidas, que lo cual no se traduzca en una mejora directa de la productividad. En cuanto a la sostenibilidad, describe la sostenibilidad como la habilidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer lo del futuro. Y competitividad es argumentado como la capacidad de una empresa para ofrecer productos que sean más atractivos en términos de precio, calidad y tiempo de entrega, mejor que los competidores. Y desafíos es la relación entre la productividad y eficiencia y los desafíos que vamos a enfrentar y que esté marcada por la necesidad de superar los obstáculos para lograr un mejor desempeño. En cuanto a la teoría de modelos y principios, una de las más importantes sería la teoría de la difusión de la innovación, que está propuesta y que explica cómo y por qué las innovaciones se adoptan o rechazan en una sociedad. Se identificaron 5 categorías de adoptantes, que serían los innovadores, los adoptantes tempranos, la mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados. El modelo de negocio Canvas, bueno, es una herramienta visual que nos va a ayudar como a describir y diseñar un análisis del modelo del negocio. Vamos a incluir bloques como el segmento de clientes, propuesta de valor, canales de distribución, relación con los clientes, fuentes de ingreso, los recursos claves, las actividades claves, los socios claves y la estructura de costos. Y el modelo UTAUT es un modelo estadounidense que busca explicar y predecir la adopción de tecnologías en entornos empresariales. Sus principales constructos son las expectativas de rendimiento, el esfuerzo percibido, las condiciones sociales, las condiciones de facilitación, la actitud hacia el uso y las experiencias previas que se tienen con la tecnología. La agricultura de precisión está más enfocado en lo que sería el sector agrícola, que es un enfoque donde optimiza la gestión de los cultivos mediante las tecnologías avanzadas. En esto se va a revisar lo que sería el sistema de riego, los sensores, los GPS, los drones y los análisis de datos para mejorar los recursos. Aproximación al marco contextual.
Siguiente diapositiva. En cuanto al marco contextual, tenemos el macroentorno, en lo cual se destacan 4 características: la frescura y calidad, la agricultura de precisión, el envejecimiento de la población agraria y la agrotecnología. En cuanto a frescura y calidad, el entorno de los alimentos constantemente ha ido evolucionando, tanto así que ahora la mayoría de la población destaca lo que en características principales destacan que tienen que ser alimentos frescos, orgánicos, fabricados localmente, nutritivos y además de eso que estén ambientemente sostenibles. En cuanto al envejecimiento de la población agraria, esto quiere comentar o decir que la mayoría de personas en este sector ya han ido envejeciendo y la nueva generación no tiene los mismos conocimientos que tienen la generación antigua, y no es un proceso que se logre realizar de la noche a la mañana. En cuanto a la agricultura de precisión, quiere decir que en cuanto a la nueva tecnología que ha ido evolucionando, desarrolla un mejor concepto de la eficiencia y la calidad. Y en cuanto a la agrotecnología, nos indica que la cultura ha ido modificando y está desarrollando mejores desafíos sociales. Siguiente diapositiva. En cuanto al microentorno, se destacan 4 características, las cuales son regulaciones y políticas gubernamentales, políticas ambientales, infraestructura local y ambiente fiscal. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la aproximación al marco metodológico, nuestro tipo de investigación es una investigación descriptiva. Tal y como lo cita Hernández Sampier, Fernández Collado y Batista Lucio, es un tipo de investigación cuyo objetivo principal es proporcionar una representación precisa y sistemática de un fenómeno o una situación, para describir las características, comportamientos, atributos de un grupo o fenómeno en particular, sin necesariamente determinar causas o efectos. Entonces, a partir de ello, nosotros utilizamos una investigación descriptiva por diferentes razones. En primera instancia, por la identificación de factores internos y externos, ya que esta nos permite detallar y caracterizar de los diversos factores internos, como por ejemplo los recursos financieros, infraestructura tecnológica, nivel de capacitación del personal y adaptabilidad organizacional. También los externos, como el entorno regulatorio y de mercado, que influyen en la implementación de la innovación tecnológica. También está una comprensión profunda del fenómeno. Nos permite hacer una recopilación de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces, este tipo de investigación nos proporciona una comprensión profunda y matizada de las condiciones actuales, percepciones y desafíos que se enfrentan las pymes. Al adoptar las nuevas tecnologías, es una base para estudios posteriores, ya que esta sienta bases para futuras investigaciones explicativas o experimentales. Informa la toma de decisiones, también evalúa la eficacia de estrategias, por lo que esta investigación descriptiva es la más adecuada para el estudio, que nos permite entender y escribir en detalle los diversos factores que influyen en la implementación de la innovación tecnológica en las pymes y en el sector agrario. Asimismo, en cuanto a la definición de hipótesis, tenemos, siguiente diapositiva, en la definición de hipótesis, tenemos la implementación exitosa de la innovación tecnológica en las pymes del sector agrario de la provincia de Cartago, que está influenciada por una combinación de factores internos y externos, incluyendo la disponibilidad de los recursos financieros, la infraestructura tecnológica, el nivel de capacitación del personal, la adaptabilidad organizacional y el entorno regulatorio del mercado. Por ello, se establece una hipótesis nula que dice que no hay diferencia significativa en la productividad entre las pymes del sector agrario en la provincia de Cartago que implementan innovación tecnológica y aquellas que no la implementan. Asimismo, la hipótesis alternativa establece que existe una diferencia significativa en la productividad entre las pymes del sector agrario en la provincia de Cartago que implementan innovación tecnológica y aquellas que no la implementan. Por otra parte, nuestras variables cualitativas y cuantitativas son las siguientes. En cuanto a nuestras variables cuantitativas, tenemos a la productividad agrícola, como la cantidad de producto agrícola obtenido por unidad de superficie cultivada, la cual se mide por el rendimiento por hectárea de unidades de producto, ya sea kilogramos, toneladas, etc. Y el instrumento es el registro de cosecha, análisis histórico de rendimiento, sistemas de información geográfica. En cuanto a los costos de producción, que son todos aquellos gastos asociados a la obtención y procesamiento de productos, tenemos la medición por medio de costos variables y costos fijos. Instrumentos, bueno, se utilizan registros contables, análisis de costo por actividades, software de gestión económica. En cuanto a la rentabilidad, es la capacidad de generar ingresos netos descontando todos los costos. Se mide por el ingreso neto como diferencia entre ingresos totales y costos totales, instrumentos, análisis financiero y demás. En cuanto a la inversión de tecnología, tenemos que es el capital destinado a la innovación tecnológica en el proceso productivo, medio por la inversión en equipo, software, capacitación y adaptación de infraestructura. Un instrumento el registro de inversión, análisis de ROI, evaluación de beneficios tecnológicos. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, tenemos el uso de pesticidas como parte de medición, consumo de agua, emisiones de dióxido de carbono por área. En cuanto al instrumento, registros ambientales, evaluación de huella hídrica y de carbono, análisis de prácticas sostenibles.
Luego tenemos otras como competitividad, disponibilidad de recursos financieros. En cuanto a las variables cualitativas, nos vamos más a la percepción de la innovación tecnológica, la cual es evaluada por medio de entrevistas semiestructuradas, grupos focales, y se hace un análisis de contenido para identificar los patrones. En cuanto a las opiniones sobre la importancia de la innovación tecnológica, bueno, se pretende hacer encuestas cualitativas, entrevistas abiertas, y de esta manera identificar argumentos clave mediante análisis temático. En cuanto al grado de aceptación o resistencia a nuevas tecnologías, se evalúa mediante escala de actitudes, observación de participantes, y se pretende identificar motivos subyacentes mediante análisis de discurso. También tenemos conocimientos y habilidades tecnológicas que se evalúan mediante entrevistas estructuradas, cuestionarios abiertos, y se identifican de brechas en conocimientos, diseño de programas o de formación. Y por último, tenemos las barreras y facilitadores para la implementación tecnológica, y estos se pueden aplicar por medio de grupos focales, análisis de documentos, y asimismo se categorizan y comprenden barreras y facilitadores. Luego tenemos las fuentes de información. Entonces, las fuentes de información tenemos tanto las fuentes primarias, que son aquellos datos originales que vamos a recoger por medio de entrevistas, propietarios, que se van a realizar a los propietarios y gerentes de las pymes, también a los empleados y al personal técnico, para así obtener información directa, expertos en tecnología agrícola, para obtener mejores perspectivas sobre las mejores prácticas y recomendaciones para la adopción de tecnología. Tenemos encuestas estructuradas dirigidas a una muestra representativa de pymes para recoger datos cuantitativos sobre productividad, costos de producción e inversión en tecnología. Tenemos cuestionarios. Y en cuanto a la observación directa, está la visita a las pymes, donde se observará el estado actual de la infraestructura tecnológica, prácticas operativas y demás. En cuanto a las fuentes secundarias, se consisten en aquellos datos que ya existen. Entonces, son los documentos y registros financieros, bases de datos estadísticas, como lo que es el INEC, la FAO, publicaciones académicas y artículos de investigación, ya se estudiaron anteriormente, o revistas especializadas. Por otra parte, tenemos la definición de la población y el objeto de estudio. En cuanto a la definición de población, nuestra población de interés está conformada por las pequeñas y medianas empresas del sector agrario en la provincia de Cartago. Estas empresas deben cumplir con ciertos criterios para ser incluidas en nuestro estudio. Entonces, en cuanto a los criterios de inclusión, está la localización geográfica, que estén ubicadas en la provincia de Cartago, Costa Rica, el tamaño de la empresa, bueno, pymes, según la clasificación ya sea nacional, basada en el número de empleados y el volumen de ventas anuales. Sector de actividad, empresas dedicadas a la producción agrícola. En cuanto al interés en la innovación tecnológica, empresas que han mostrado interés en la implementación de innovaciones tecnológicas. Subgrupos específicos, bueno, dentro de nuestra población de interés identificamos subgrupos para realizar análisis más detallados, los cuales son el tipo de cultivo, empresas con diferentes tipos de cultivo como café, frutas, vegetales y flores, nivel de implementación tecnológica, empresas que ya han adoptado innovaciones tecnológicas versus aquellas que apenas están comenzando, acceso a recursos financieros, empresas con distintos niveles de acceso a financiamiento. En cuanto al tamaño de la muestra, seleccionaremos una muestra representativa de la población de interés, considerando la diversidad de la población, recursos disponibles y requerimientos estadísticos. En cuanto al objeto de estudio, según Sierra, de 1999, el objeto de estudio se define como la parte más restringida de la realidad, sobre la cual recae el problema de investigación y sobre la que actúa el investigador, tanto desde el punto de vista práctico como teórico, como el objetivo de transformar su funcionamiento con vista a solución del problema planteado. Entonces, de acuerdo con esto, el objeto de estudio de esta investigación sería entrevistar a los gerentes de las pymes, agricultoras del Guarco y agrocosta del sector agrario de Cartago, en Cartago. En cuanto a los criterios de rigurosidad científica, que son sumamente fundamentales en la investigación, garantizando la cuidadosa y científica implementación de métodos y técnicas de análisis de datos. En esta parte existen varios puntos a considerar en la rigurosidad científica, como lo son los siguientes: credibilidad. El criterio de credibilidad o valor de la verdad, también denominado como autenticidad, es un requisito importante debido a que permite evidenciar fenómenos y experiencias humanas, tal y como son percibidos por los sujetos. Entonces, esto se refiere a la aproximación que los resultados de una investigación deben tener en relación con el fenómeno observado. Así, el investigador evita realizar conjeturas a priori sobre la realidad estudiada. En este caso, este punto de rigor está muy relacionado con la investigación, ya que la investigación sí tiene una relación con el fenómeno observado, en este caso, los desafíos que están enfrentando aquellas pymes para innovar en la tecnología en el sector agrario. Cuanto a la transferibilidad, que consiste en poder transferir resultados de la investigación a otros contextos. En este caso, la investigación busca identificar esos desafíos que enfrentan las pymes para realizar la implementación tecnológica. Se considera que la investigación cumple con el criterio de transferibilidad, ya que la investigación puede ser extrapolada a otras pymes del sector. En cuanto a la dependencia, que es conocido a su vez como la replicabilidad, ese criterio se referencia a la estabilidad de los datos. En la investigación cualitativa, por su complejidad, la estabilidad de los datos no está asegurada, como tampoco es posible la replicabilidad exacta de un estudio realizado bajo este paradigma, debido a la amplia diversidad de situaciones o realidades analizadas por el investigador. En cuanto a la confirmabilidad, en este caso, la confirmabilidad permite conocer el papel del investigador durante el trabajo de campo, identificar sus alcances y limitaciones para controlar los posibles juicios o críticas que suscita el fenómeno o los sujetos participantes, según cita Alcaraz Moreno, 2012.
Eso sería. Gracias.